Buenas tardes, hoy estamos en Vigo, estamos a 21 de octubre y está haciendo un día bastante malo. No creo que haya mucha gente en la calle, pero bajé al centro porque había un crucero y a lo mejor había así movimiento. Esperemos que no llueva y si llueve pues que sea poco. Y nada, vamos a ver si conseguimos alguna foto interesante aunque no haya gente y a ver qué podemos sacar. Empecé como siempre, intentando calentar con sujetos peculiares y vi a esta señora con un atuendo bastante fuera de lo común. Así que la seguí un poco hasta que tuviera un fondo detrás que fuera interesante o que la separara un poco para que destacara. Aquí ya bajé para más al centro y había un Mickey Mouse que me di cuenta que estaba haciendo como gestos a la gente. Y justo cuando pasé yo, pues estas niñas hicieron esto. Y la verdad es que fue una de las mejores fotos del día. Después seguí por Príncipe intentando calentar un poco más y tampoco buscando fotos interesantes. Solo coger ese ritmo y la confianza para ir acercándome más a la gente. Y más cuando no hay gente en la calle. Aquí no hubo muchas más fotos interesantes, pero eso, un par de fotos para calentar y listo. A medida que me iba acercando más al puerto, pues cogía más confianza y sacaba más fotos interesantes, como esta de estos niños que estaban jugando y los pude sacar con una pose diferente cada uno. Aquí, como veis, estamos en el puerto y no hay mucha gente. Así que lo que me intento centrar es en sucesos que pasan aislados, como este señor recogiendo la sombrilla, y hacerlo de una forma que intente contar algo la foto. Tienes que estar mucho más atento y mucho más rápido y tener esa pizca de suerte para que ocurra algo delante tuya y no perdértelo. Me acerqué por esta zona porque suele haber también gente mirando el barco y es en donde hay más así movimiento, y resulta que estaban entrando por ahí los pasajeros y estaba esta chica con una maleta intentando recoger no sé lo que, pero también tenía unas flores en la cabeza que la verdad es que me pareció bastante curioso. No soy nada de esperar por la foto, pero bueno, es que ahora tengo que hacer eso porque no hay nadie. Están entrando todos a la estación, a la terminal del barco. Aquí es donde hay la mayor concentración de gente. Entonces, para encontrar algo interesante me voy a tener que quedar esperando por aquí. Al final no esperé nada ahí y seguí moviéndome porque soy un culo inquieto. Pero en estas estatuas vi a estos dos niños y pensé que era una buena foto. Lo que pasa es que se fue un niño y solo me quedó este. Aún así me gusta la composición de la foto, pero sale un poco desenfocado el niño. Seguí esperando alrededor a ver si el niño hacía algo interesante o curioso y estaba jugando en la estatua y logré sacar estas fotos. Me gusta así descontextualizadas, que no se sepa lo que está haciendo el niño, y también jugando con el encuadre, como en estas fotos, que lo único que estaba buscando era eso. Capas de personas con la señal, pero bueno, no me gustan nada estas fotos. Voy a esperar un poco por aquí alrededor de Julio Verne, que aún están los del crucero. A veces hay grupos que vienen por aquí. Tengo que ir buscando los puntos así de más interés en donde se concentra más gente, porque si no, no hay manera. Pero bueno, a ver si me da suerte. Esperando apareció este grupo de personas que parece que son del barco, porque hablaban en otro idioma básicamente, y estuvieron bastante tiempo alrededor de la estatua y me dio tiempo a sacar un par de fotos. Intenté jugar con las capas de personas, que me gusta mucho hacer eso en la fotografía de calle, y cuando hay poca gente es difícil hacerlo. Esta señora se quería meter por delante, pero era lo que quería, señora, que se metiera por delante. Y son fotos así, con un elemento en primer plano y algunos interesantes de segundo plano por el fondo. De este modo, si solo le hiciera fotos a la chica que está encima de Julio Verne, no tendría tanto interés la foto sin tener a más personas que desvíen la atención sobre el sujeto principal. Y ya que estuve tanto tiempo ahí, me estaban mirando un poco mal,
pues tuve que hacerles una fotito, que ya que soy de fotógrafo, pues foto de grupo, se pusieron todos con Julio Verne y mira qué majos. Un par de fotos interesantes, que tampoco vino mucha gente, así también aprendo a esperar por la foto y a estarme un poco quietecito en el sitio. Y estando en el mismo sitio, igual 30 minutos o así, igual consigues algo que yendo por ahí sin parar no consigues. Aquí practiqué lo de esperar, porque no había mucha gente. Y cuando pasa esto, me gusta esperar a que pasen por delante mía y que parezca que estoy sacándole foto a lo del fondo. Y salen cosas así. También te puede pasar que se desarrolle una escena delante tuya, justo como en este caso. Cuando pasa eso mola mucho. Son dos personas que se parecen mucho, como están vestidas, y la composición también me gusta bastante. En el otro lado estaba este señor que estaba pescando, que yo lo había visto antes, pero al irme vi como que estaba sacando algo del agua y resulta que había pescado un pulpo. Fue bastante divertido, le saqué bastantes fotos y os dejo aquí un poco lo que hablé con él. Pequeño. Voy a pesarlo, pero es muy pequeño, lo voy a tirar. Que tienen que llegar a un peso, ¿no? A 1 kilo. Y el kilo no lo tiene. Me tiro una foto. Pequeño. ¿Cuánto? No es tan pequeño. Uf, casi. 800 y algo. 800. 840. Para los que tengáis así miedo a sacar personas de cerca, mirar este ejemplo. Yo aquí estaba intentándole sacar una foto a este señor y se me quedó mirando bastante. Pero al ver que se me quedó mirando, pues le hablé y empezamos a hablar y todo bien, la verdad. Para ahí el jefe. Nada. Allí pescaron un pulpo ahora. Allí. A la do Faro. Pero no, a 800 kilos o tuvo que cargar otra vez. No, pues estaba. ¿Sí? Pasa que abrieron yo depósito aí arriba e agua moi sucia, non. Nada. Bueno, pues boa tarde, a ver se non chove. Vale, case que non chove, despois o resto. Non é hoxe a mañá. Esta es mi zona favorita para venir a hacer fotos aquí en Vigo. Siempre hay gente pescando y gente paseando. Hoy tampoco hay mucha gente. Aún cogí ahí al señor que estaba pescando el choco y poco más. Estuve hablando con el otro. Siempre me gusta también establecer un poco de contacto con ellos y hablar con la gente también. Es lo bonito, ya que hago la fotografía esa de cerca, pues por lo menos cuando te ven así un poco, pues enseñar que tampoco estás haciendo nada malo. O sea, tampoco cuando se hacen estas fotos, lo que no tienes que hacer es sacar la foto y esconder la cámara como si estuvieras haciendo algo malo. Porque al final parece que estás haciendo eso. Entonces, si te ven, desearle buen día o hablar con ellos o decirle qué guapo estás. Y si se molestan por haberle sacado la foto, borrarla y ya está. Y seguir con el día. A partir de aquí se fue animando un poco la tarde. Seguí sacando fotos con las capas que decía antes e intenté dar vueltas por aquí para ver si pasaba algo más. Se me acumula ahora el trabajo. Parece que hay más movimiento de gente por aquí ahora. Voy a seguir haciendo la táctica de esperar por la foto y practicar más esa faceta
No sé por qué ahora hay tanta gente aquí, pero bueno, mejor. Vamos a esperar un poquito. Ya hice un par de fotos viniendo para aquí que me gustaron y a ver si sale alguna más. Acabo de perder la foto por no tener la cámara encendida. Me voy a cagar con todo. Había que sacarles desde el frente, no me gusta sacarle la espalda. Pero no sé para dónde van ahora. Me da un poco de palo porque ya me vieron. Los voy a seguir un poco a ver para dónde va. A ver si pasan por al lado de esta estatua y le puedo sacar una foto como si estuviera sacándole foto a una estatua. Ojalá. Con el enfoque bien, por favor. Ahí estoy, ahí son 800. Si te pones poco a poco, ¿sabes? Esto también es un ejemplo de lo que decía antes, de tener miedo a sacarle fotos de cerca. Puede parecer que estamos metiéndonos en su espacio personal y tal, pero lo que estamos haciendo es documentando un momento de una ciudad y, como veis, nunca hay problema. Si os preguntan, pues le decís que si quieren ver la foto, si quieren la foto, y no pasa nada. Si quieren que la borre, pues la borramos y no pasa nada. Pero normalmente, como veis, van a su bola, tampoco tiene que pasar nada. Tú estás documentando la vida en la ciudad y momentos que nunca más van a pasar. Al final bajo el sol y cada vez había menos gente y ya no hice ninguna más. Me sorprendieron bastante las fotos que hice y saqué bastantes fotos que me gustan y me parecen curiosas y me lo pasé bastante bien teniendo en cuenta que no había casi gente. Espero que os haya gustado el tipo de vídeo así más comentado y explicando cómo veo yo las fotos y las situaciones que me encuentro, y espero vuestros comentarios de qué os pareció a vosotros y cuál fue vuestra foto favorita. Os dejo por aquí 2 vídeos del estilo de estos y nos vemos en la próxima, que a la siguiente más.